Muy buenos días, como siempre, y daremos cuenta de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno. Me acompaña el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Presentamos hoy la Ley de Coordinación de Policías Locales. Es uno de los compromisos que asumió el presidente Alfonso Fernández Mañueco en el último debate de política general y se ha acordado hoy en el Consejo de Gobierno, y con ese motivo me acompaña el consejero y también relatará él los temas que tienen que ver con su consejería. Yo, si les parece, y de forma breve, me refiero al resto. En primer lugar, la Junta impulsa la formación en el liderazgo de los presentes y futuros directivos de las Casas de Castilla en el exterior. En este momento hay, como todos se pueden imaginar, dificultades de relevo en estas casas regionales, y interesa de forma muy especial mejorar la formación y las capacidades de las personas que puedan asumir esas direcciones de las Casas de Castilla en el exterior. Son 90.000 euros para la Confederación Internacional de Casas Regionales de Castilla y León, para la puesta en marcha de programas de estancias temporales, encuentro y orígenes, que se financia cada uno de estos dos programas con 45.000 euros. Se centran respectivamente en la formación de los jóvenes que en el futuro van a ocupar puestos de dirección dentro de las comunidades de Castilla y León en el exterior, y en la formación también de los actuales directivos. La financiación de estas estancias temporales de los castellanos y leoneses de la comunidad en el exterior se va a sufragar mediante la ayuda de la Junta los gastos de viaje, y se va a colaborar en la organización de las diferentes actividades que los beneficiarios desarrollen durante los días que permanezcan en nuestra comunidad. 100.000 euros de ayuda humanitaria como respuesta a la devastación causada por el terremoto en Myanmar. Esta es una ayuda urgente que va a ser gestionada por Cruz Roja, dada su experiencia en este ámbito territorial, y se va a destinar a cubrir las necesidades básicas de la población afectada por esta catástrofe natural. Se contribuye de esta forma a paliar las graves consecuencias causadas por el terremoto, que fue de magnitud 7,7 el pasado 28 de marzo y sacudió la región central de Myanmar, con efectos muy importantes, como todos ustedes recuerdan. Se incrementa en más de 1 millón de euros el presupuesto destinado a las ayudas para las explotaciones de bovino afectadas por la enfermedad epizootica en nuestra comunidad autónoma. Es la cuarta remesa de ayudas y en total se han otorgado más de 10.000 subvenciones directas a cerca de 8.000 explotaciones, con un presupuesto global de 18 millones. Esta es la cuarta remesa. Nuestra idea es que pueda ser la última, porque, lógicamente, en un contexto de vacunación y también de inmunización, estaríamos en una fase ya más relajada respecto de los efectos de esta enfermedad, y es previsible que pueda ser ya de las últimas ayudas y podría, por tanto, abordarse este balance final: 18 millones de euros de inversión, 10.000 subvenciones directas, 8.000 explotaciones beneficiarias de estas ayudas, con la cantidad que hoy se añade y que se dirige a los casos confirmados entre el 26 de junio y el 31 de diciembre del 2024. El objetivo es mantener y recuperar la actividad productiva de las explotaciones afectadas mediante la compensación de pérdidas derivadas por los gastos de la desinfección, desinsectación y limpieza de instalaciones donde se confirmaron casos positivos. En el ámbito de la sanidad hay un conjunto de expedientes por 16,4 millones de euros, lo que refleja el compromiso con esta materia, entre los cuales destaca 8,5 millones de euros para la construcción del Centro de Salud Soria Norte. Es un nuevo centro sanitario que va a contar con un total de 45 espacios asistenciales. Actualmente son 27 y dará servicio a más de 22.000 usuarios registrados en esta zona básica de salud. Tienen ustedes todo el detalle de la inversión. 5,8 millones de euros para el suministro de 122.000 vacunas antineumocócicas conjugadas. En 2025 corresponde vacunar a la cohorte de personas nacidas
en 1960 y además se van a recaptar las personas nacidas entre 1958 y 1959 no vacunadas anteriormente. Y finalmente, en el ámbito de sanidad, 2,4 millones de euros para suministros sanitarios en Salamanca, León y Valladolid. En el caso de Salamanca, 1,3 millones de euros para el tratamiento del melanoma, el cáncer de pulmón y el cáncer de riñón. Es la compra de un medicamento específico en esta materia. En el caso de León, 792.000 euros para el suministro de reparaciones percutáneas. Y, finalmente, para el área de salud Valladolid Este, 279.000 euros para el suministro de dispositivos de punción. 3,6 millones de euros para el contrato de seguridad del Centro de Menores Zambrana. Es un 28% más que el presupuesto vigente. Con ello se refuerza la plantilla de vigilancia y seguridad y se incorpora un coordinador del servicio en el turno de tarde. Se va a actualizar la seguridad del centro de menores mediante la incorporación de un vigilante más en los turnos de mañana, tarde y noche, y a ello se une un nuevo coordinador del servicio en el turno de tarde. Por tanto, un 28% más de recursos en seguridad para el centro Zambrana. 510.000 euros para contratar el servicio de comedor en varios centros de la provincia de Salamanca hasta junio de 2027. Es el servicio de comedor, en este caso en diversas residencias en Salamanca, cuyo detalle lo tienen ustedes en la documentación, en donde Castilla y León ya viene dando un servicio de calidad y también de salud en el ámbito de la prestación del comedor educativo. 100.000 euros para gastos de funcionamiento de la nueva Casa de la Ciencia CSIC María de la Brava, en Salamanca. Es la tercera que existe en toda España de estas características. Son gastos para contratar personal, inversión y equipamiento inventariable, mantenimiento, reparación, conservación y otros gastos de funcionamiento. Entre los objetivos de esta infraestructura científica está servir de punto de encuentro para investigadores, fortalecer el sistema de I+D+I y ofrecer una herramienta educativa. 2,3 millones de euros para monitorizar 101 bienes de interés cultural dentro del proyecto europeo para transformación digital del patrimonio cultural. Se contrata el servicio de monitorización de estos bienes de interés cultural, incluyendo la compra, configuración, instalación, conexión y mantenimiento de nodos, sensores y actuadores. Es un proyecto que tiene como objetivo general habilitar la gestión digital del patrimonio cultural de nuestra comunidad y responde a la necesidad de poner en marcha sistemas de monitorización de bienes de interés cultural a través de sensores que permitan la obtención de datos en tiempo real sobre diversos parámetros referidos a la conservación, seguridad, eficiencia energética y posibilidades de uso. Castilla y León obtuvo una subvención en esta materia del programa RETECH de la Unión Europea y es un programa donde también participan Aragón y Galicia, pero liderados por Castilla y León. Castilla y León, Aragón y Galicia participan en este programa y lidera Castilla y León. Se declara de bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica los abrigos del Molino y San Lázaro en Segovia. Es un conjunto de yacimientos que son referencia imprescindible para el estudio de las ocupaciones neandertales en nuestra comunidad y representa uno de los últimos testimonios del hábitat neandertal en todo el occidente europeo. Estamos hablando de instalaciones que tienen entre 40.000 y 120.000 años de antigüedad. La Junta fomenta mediante 67.000 euros proyectos de promoción del deporte para personas con discapacidad. Tienen ustedes la relación completa de cuáles son estas actuaciones y lo que se gasta en cada una de ellas. Y sin más, pues cedo la palabra al consejero para que nos explique con más detalle la ley de policías locales y también haga referencia al conjunto de asuntos de su competencia en estos acuerdos del Consejo de Gobierno. Muchas gracias, portavoz, consejero. Compañero, bien, efectivamente se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy
como proyecto de ley el anteproyecto, que el anteproyecto ahora es proyecto ya de ley de coordinación de policías locales en Castilla y León. Es un proyecto de ley importante. Estamos hablando de un proyecto que se estructura en 102 artículos, 4 disposiciones adicionales, 2 transitorias, 1 derogatoria y 3 finales, y que viene a sustituir a la Ley 9/2003 de 8 de abril del mismo contenido, pero una ley de más de 20 años que precisaba una actualización demandada por los cuerpos de policía local, por los ayuntamientos, demandada por las nuevas funciones y trascendencia que adquiere la policía local en el contexto social y por cambios jurídicos que se han producido especialmente en el Estatuto de la Función Pública y, por lo tanto, en todo lo que afecta al Estatuto de las personas integrantes de estos cuerpos. Es un proyecto que se ha trabajado desde hace mucho tiempo, mano a mano, con todos los actores que están en este ámbito de interés. Estamos hablando de policías, ayuntamientos, sindicatos, asociaciones, de lo rural y de lo urbano y, en definitiva, un texto que nace con un importante consenso de este ámbito, en este ámbito de participación. Pivota sobre unos objetivos generales, que es potenciar la promoción interna y la movilidad de los efectivos policiales y, por tanto, acelerar o ahondar en la conciliación de la vida familiar y profesional, el desarrollo de la carrera profesional policial, que tenía una posibilidad insuficiente ahora mismo para su despliegue, la actualización del régimen de formación, alcanzar mayores cotas de homogeneización en los cuerpos de policía local e incrementar las capacidades de coordinación de la Junta de Castilla y León en esta materia. Como aspectos destacados, dado que es un prolijo y amplia el proyecto de ley, diré que se prevén novedades como que, previo convenio con la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos puedan las policías locales adquirir competencias en materia de cumplimiento de disposiciones y órdenes singulares dictadas por la Junta, en materia relativas a la mujer, a la protección del menor, al medio ambiente, también funciones de vigilancia y protección de personas, órganos, edificios o intereses y bienes gestionados por la comunidad autónoma. También la posibilidad de inspeccionar actividades sometidas a ordenación y disciplina por parte de la Junta de Castilla y León o la utilización, la propia coacción legal en la orden y ejecución forzosa de actos o disposiciones de la Administración de la comunidad autónoma. Se potencian, como decía antes, las labores de coordinación, por ejemplo, en la fijación de bases comunes para todas las categorías policiales, en la potenciación de los procesos selectivos unificados que ya veníamos haciendo, pero que ahora se generalizan y se da más contenido para todas las categorías policiales, además, no solo para el acceso a la categoría de policía, sino para otras categorías policiales, en la mejor coordinación por parte de la comunidad autónoma en materia de formación y especialización, en la posibilidad de asumir incluso en la comunidad autónoma, que esto es una novedad, los procedimientos disciplinarios de las personas integrantes de estos cuerpos, también una regulación unificada de la permuta, del régimen de permuta, que es una figura interesante y reclamada por parte de las personas que integran estos cuerpos, y también un nuevo régimen sobre la retirada y recuperación del arma sin perjuicio de las competencias de la intervención de armas de la Guardia Civil al respecto. Se establecen una serie de principios básicos de actuación que, en definitiva, son principios que marca la Ley de Fuerzas y Cuerpos, la Ley Orgánica 3/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero que irán en un código ético de conducta que se elaborará en desarrollo reglamentario de la ley. Se crea un gabinete técnico en la Consejería, que es un órgano asesor, donde asesora en materias de coordinación, en materias operativas y en materia de propuestas relativas a lo que sea necesario llevar al Consejo de Cooperación Local y llevar en la ejecución de la norma. Para una mayor homogeneización de los cuerpos de policía local, la ley dedica un capítulo a aspectos como la uniformidad, la acreditación profesional, los vehículos policiales, otros elementos de movilidad, imagen corporativa, armamento, así como, importante, como digo antes, es el régimen de retirada y recuperación del arma en lo que cabe regular al margen de las competencias del Ministerio del Interior. Se recoge, por tanto, también la estructura y organización de los cuerpos jerárquicamente, en escalas y categorías, y hay un régimen importante, regulado, de selección, promoción y movilidad, como decía, de los efectivos. Son requisitos de los sistemas de acceso, requisitos en atención a las posibilidades de promoción interna, muy importante, la movilidad horizontal, la movilidad vertical,
vertical, la regulación de una nueva movilidad per saltum, es decir, que haya un ascenso desde categorías inferiores, el plan de carrera profesional vertical y horizontal muy demandado por las personas integrantes de los cuerpos de policía local y, además, pues estos procesos selectivos unificados que, como digo, se extienden a todas las categorías. En cuanto al estatuto de personal, se regulan derechos y deberes de los policías y las policías de estos cuerpos, los premios, distinciones, condecoraciones y distintivos, lo relativo a salud laboral, también la regulación, y esto es muy importante, de la segunda actividad, con la fijación de una edad adecuada para la segunda actividad, donde se incluyen novedades, tanto en edad como en otras cosas, y entre ellas, por ejemplo, la inclusión en esta segunda actividad de la causa de embarazo o lactancia de la mujer, que se combina y se suma a las otras mejoras en materia de flexibilidad y de conciliación de la vida familiar y personal. Todo lo referente a retribuciones, el régimen jurídico de los funcionarios en prácticas, que también es algo que necesitaba una regulación extensa y correcta, y el régimen de jubilación. En cuanto a formación, pues se regula ampliamente las funciones de la Escuela Autonómica de Policía Local, el plan de carrera profesional y todo lo que se refiere a la coordinación autonómica y la prestación de un servicio de formación potente que se viene prestando, pero que alcanza una nueva naturaleza. El régimen disciplinario también es objeto de regulación y también se establece una disposición adicional, la tercera, que hay que articular medidas de acción positiva para lograr una composición equilibrada entre hombres y mujeres en estos cuerpos. Y, finalmente, pues se prevé un desarrollo reglamentario en el que ya estamos trabajando. Por tanto, esta ley continuará unas normas marco aprobadas por decreto que vienen a ejecutar a nivel reglamentario todas las previsiones de la ley. Por tanto, una ley moderna, una ley que ha sido muy participativa, que responde a las peticiones y expectativas sociales de los ayuntamientos y de las personas integrantes de estos cuerpos y que, por tanto, va a andar en la importante labor que realizan para nuestros ciudadanos como esa policía de cercanía, que son las policías locales en Castilla y León, tanto los núcleos urbanos como los núcleos rurales y que, por tanto, hay que potenciar. En segundo lugar, también por destacar en orden normativo, de categoría normativa, hemos aprobado el proyecto de decreto por el que se derogan decretos reguladores de la composición de las juntas rectoras de 21 espacios naturales protegidos de Castilla y León. Son 20 decretos que se derogan por este decreto, pero hay que decir que el contenido es muy limitado porque es una mera efectividad normativa de algo que ya había ocurrido. La Ley de Espacios Naturales del año 91 creaba estas juntas rectoras como el órgano social de participación de los espacios naturales. Ha habido una ley posterior a la del 91 que derogó esta, que es la Ley de Patrimonio Natural del año 2015, que sustituye esa figura por los patronatos y, por tanto, la regulación de las antiguas juntas sustituidas por los patronatos quedaba colgada, existente y no tenía ninguna razón de ser, y por eso se derogan esos decretos para limpiar administrativamente el conjunto normativo de regulación de la Junta de Castilla y León, de la Administración de la Junta de Castilla y León. También he comunicado al Consejo la orden de la Consejería por la que se aprobó el Plan Regional de Ámbito Territorial para el Desarrollo del Polígono Industrial El Paralejo en el municipio de Melgar de Fernamental. Una actuación muy relevante de constitución de un nuevo polígono industrial que, junto con la Consejería de Economía y Hacienda, que dirige el portavoz aquí presente, pues pone en marcha 436.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial en un lugar importante, al pie de las comunicaciones de la autovía del Camino de Santiago, a 231, con agua, con energía eléctrica y, por tanto, con todas las potencialidades para el establecimiento de empresas vinculadas a las nuevas energías y a las energías renovables. Hablamos de una inversión de en torno a 11,5 millones de euros que creará oportunidades de actividad económica y de empleo en esa zona de medio rural y, por tanto, afianzar nuestra lucha por el reto demográfico. También ha habido una comunicación donde comuniqué la aprobación del gasto para encargar a la Sociedad Pública Somacil, la Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, una asistencia técnica en la revisión de expedientes de evaluación ambiental. Se trata de una inversión de 701.852 euros en los años 25, 26 y 27. Finalmente, también se aprobó un acuerdo propuesto por la Consejería que me honra dirigir para autorizar la concesión directa de una subvención a la Fundación Laboral de la Construcción. Son 104.000 euros con el objetivo de realizar actividades formativas en materia de rehabilitación edificatoria, metodología BIM y dirigidas a los trabajadores del sector de la edificación en las nuevas tecnologías de la edificación y, por tanto, en la actualización de su formación y, por tanto, también de su seguridad. Pues muchas gracias, consejero, y estamos a su disposición, como siempre, para lo que deseen preguntar. Sí, buenos días. Yo, respecto a la Ley de Policías Locales, no sé qué consenso puede tener en la tramitación parlamentaria. Me gustaría que desarrollara un poco esto de la retirada rápida del arma, qué consiste,
¿Y a cuántos policías afecta? Y luego me gustaría saber, aprovechando que está aquí, la semana pasada conocimos lo de el proyecto de macroincineradora, que se supone que está sobre la mesa. No sé si no está sobre la mesa o no existe, o no se va, o sea, descarta que se vaya a hacer ese proyecto. Y también si sabemos el cupo de lobos que se van a poder cazar en Castilla y León, si ya se tiene en mente alguna cifra. Gracias. Bueno, respecto a la primera parte, lógicamente, esto es un proyecto de ley que se presenta al debate parlamentario, por tanto, a ser tratado y enriquecido con esos debates. Es un proyecto de ley eminentemente técnico, profesional y, por tanto, bueno, trabajado con el sector y con las partes interesadas. Bueno, yo creo que va a concitar, y eso esperaremos y trabajaremos en ese sentido, concitar, pues yo creo que un consenso generalizado, entiendo yo, y trabajaremos para que eso sea así. Pero eso ya le corresponde al marco parlamentario que hay que respetar y que, por tanto, allí se va a concitar la posibilidad de esos consensos y el trabajo para alcanzarlos. Respecto a cuántos policías afecta en cuanto a la retirada urgente, bueno, en definitiva, como dije antes, la intervención de armas de la Guardia Civil es la competente en materia de armamento y, por tanto, lo único que hace la ley es establecer pues determinadas causas que pueden conllevar a esa retirada. Lógicamente, esos expedientes exigen la celeridad en su ejecución, porque si hay una causa que hace necesario, aconsejable, procedente esa retirada, pues se tiene que materializar de forma inmediata por razones de seguridad. Por tanto, es algo que luego pues tendrá un desarrollo reglamentario el que proceda de una ley que afecta a todos los policías locales de Castilla y León, a todas las policías locales de Castilla y León, con importantes beneficios en el estatuto profesional de la mujer policía, muy esperado y absolutamente justo. Y repito, yo creo que va a ser bien acogido por el integrado los íntegros componentes de la policía, hombres y mujeres. Respecto a la puesta encima de la mesa de una incineradora, bueno, lo que le tengo que decir es que la gestión de residuos es una competencia de las administraciones locales, de diputaciones y de ayuntamientos. La Junta está para apoyar y ayudar en sus necesidades y, por tanto, en que en esa gestión, con cumplimiento de todos los horizontes establecidos, exigentes en la normativa europea y nacional, pues sea efectivo. Y en ese ámbito, pues estamos, como siempre hemos estado, a su disposición, con medios económicos, con cualquier tipo de ayuda o colaboración, como hemos fijado en este marco de convenios en los que pues fijamos ese marco en el que se puedan apoyar las acciones que se tengan que realizar. Si usted me pregunta si hay encima de la mesa un proyecto de incineradora, la respuesta es que no lo hay. Es algo que se ha publicitado y que, bueno, pues cada uno responde de la fuente, ¿no? Yo lo que le digo es que ahora mismo no hay ninguna concreción de ningún proyecto. Hay un marco y será lo que sea en el futuro a medida de lo que los gestores, que son estas administraciones locales, precisen y necesiten. Preguntaba por si hay algún cupo de lobos. Sí, bueno, respecto al tema de los lobos, es un tema siempre complejo, ¿no? No existe ahora mismo ningún cupo de lobos. Vamos a ver, lo he explicado algunas veces y no es fácil de explicar y espero pues, acertar, ¿no? Nosotros hemos avanzado mucho en la recuperación de la gestión de la especie por parte de la comunidad autónoma, cuyo objeto no es cazar el lobo. No, el objeto de la recuperación de las competencias es buscar el equilibrio entre la población del lobo y la ganadería. Y, por tanto, no tiene por objeto avanzar hacia la caza deportiva del lobo, sino la caza, en su caso, si se produce, es un modo de gestión de los sistemas de control para buscar el equilibrio allí donde la gran concentración excesiva o densidad de lobos esté ocasionando daños relevantes y graves a la ganadería. Ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, en ese objetivo hemos alcanzado un éxito importante, y es que al norte del río Duero el lobo ya no es especie estrictamente protegida, es especie protegida, siempre lo ha sido y siempre lo será, y la Junta siempre protegerá esa especie, pero nos garantiza el poder hacerlo con equilibrio. Y además, encima, en esa ley de desperdicio alimentario se ha incluido una norma en virtud de la cual, cuando Europa cambia al sur del Duero el régimen, que tiene que cambiarlo Europa, automáticamente tendrá una aplicación en Castilla y León y será excluido el lobo también en el sur de ese LESPRE, de esa categoría de especial protección que impediría la gestión. Por tanto, ahora no podemos gestionar al sur porque nos lo impide la directiva va a cambiar este año y automáticamente, sin intermediación del Gobierno de España, por una ley
vamos a recuperar la gestión también al sur. En ese sentido, hay unas expectativas muy relevantes de buscar ese equilibrio y, por tanto, acabar con esta zozobra que ha supuesto 6.000 cabezas muertas por el lobo el año pasado en Castilla y León, con la zozobra correspondiente del medio rural, del compromiso que hay por la repoblación del medio rural y del no abandono de los ganaderos del medio rural, que garantiza, por lo tanto, una protección frente a incendios, a actividad económica y, por tanto, que nuestros pueblos sigan existiendo. En este marco solo queda una pieza muy importante, y la pieza es que el Gobierno de España en este año tiene que mandar un informe seccional a la Unión Europea diciendo cuál es el estado de conservación de todas las especies, también del lobo. Y es que mandó en el año 2019 un informe diciendo que el lobo estaba en estado de conservación desfavorable, un informe que nosotros rechazamos, criticamos y fuimos a Europa a explicar a la Unión Europea, a la Comisión Europea, que eso no era así. Ahora se ha puesto de manifiesto en los nuevos censos y, por tanto, tendrá que mandar un informe en ese sentido. Y, además, nos hemos preocupado en la Ley de Desperdicio Alimentario, en disposiciones auxiliares, que tenga que estar aprobada ese informe seccional aprobado en comisión sectorial con las comunidades autónomas. Y, por tanto, ya no será solo lo que diga el Gobierno de España, sino lo que diga en consenso con las comunidades autónomas. Y, por tanto, se ajustará a la realidad de que el lobo está en un estado de conservación favorable. Y ya cuando tengamos ese documento, pasaremos de poder hacer algo más de lo que ahora que vamos a poder hacer, que son controles individuales muy excepcionales, de ejemplares muy excepcionales, allí donde hay graves daños. Por tanto, no va a haber una normativa general de cupos de lobos general, sino donde haya el mayor número de daños a la ganadería, alguna acción excepcional, individual, muy excepcional, repito, hasta que tengamos el marco abierto completamente, que se avecina pronto en los próximos meses. Por este tema, otras autonomías también afectadas, como Cantabria, sí que están hablando de cupos. Entonces, ¿estarían interpretando de forma errónea la normativa o, bueno, por qué hay estas diferencias? Bueno, yo puedo responder de Castilla y León y lo que hace el Gobierno de Castilla y León, con siempre la prudencia, con la norma en la mano y, por lo tanto, siendo muy seguros en lo que hacemos. Yo no voy a entrar a valorar lo que hagan otras comunidades autónomas, que supongo que intentarán hacer lo mismo con los mismos criterios, pero es algo que tendrá que preguntarles a ellos. Sí, buenos días, portavoz. Yo le quería preguntar si van a seguir adelante con la construcción de ese puente provisional en San Esteban de Gormaz, después de los daños que ha sufrido el que ya está, y que de hecho se está reparando, con la particularidad de que parece ser que la reparación del actual va a estar lista antes de la instalación de ese puente provisional. ¿Cómo se puede explicar o cómo conjugan esas dos infraestructuras? Pues, si os parece, contesta el consejero, porque la gestión se está haciendo a través de Somacil. En el marco de protección civil. Y en el marco de protección civil, sí. Bueno, yo lo que tenemos que decir es lo siguiente. Primero, pues bueno, agradecemos los esfuerzos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por avanzar cuanto antes y terminar cuanto antes las obras del puente medieval. Y, por tanto, en ese sentido, apoyamos lo que hacen y que cuanto antes pueda estar en funcionamiento bien, ¿no? Son unas obras complejas en las que, bueno, en la última reunión de la Comisión de Seguimiento que se ha celebrado, se plantea que esa primera fase podría estar relativamente cercana, pero, repito, esa primera fase. Existen otras fases que haya que acometer y hay unas ciertas, bueno, pues incertidumbres lógicas ante una obra de esta naturaleza sobre la afectación que puede tener a la movilidad y a la garantía en el ejercicio de los servicios públicos y del acceso a los servicios públicos de ambas márgenes del río Duero, que afecta a un número importante de población. En ese marco es en el que contamos con la sensibilidad del Ministerio de Defensa, que agradecemos profundamente, de poner a disposición la posibilidad de realizar ese puente provisional por parte del Ejército y que, bueno, conllevó pues una acción conjunta en la que estamos y vamos a estar, porque nosotros vamos a seguir promoviendo esa solución de ese puente llamado provisional, que en definitiva es una alternativa, pues algo suplementario al puente medieval y que va a permitir una permeabilidad más amplia para acometer y para poder dar seguridad a los ciudadanos de San Esteban de Gormaz y de Soria, seguridad en que el disfrute de los servicios públicos básicos va a tener esa alternativa, va a tener ese elemento suplementario ante cualquier eventualidad que va a poder sufrir las actuaciones complejas que se están desarrollando y que tendrán que seguir desarrollándose, por lo que se dice en las comunicaciones que hemos oído en redes sociales, incluso de responsables del Gobierno de España.
Entonces, solo por aclararlo, entiendo que esta primera fase, que es la que se va a terminar, parece ser en fechas próximas, no garantiza que ese puente medieval esté en unas condiciones de uso como venía estando hasta ahora y por eso se utilizará, mientras tanto, el provisional. El Ministerio lo que ha dicho y esa comisión de seguimiento es que garantizan la funcionalidad y la seguridad y nosotros no vamos a discutir o a poner en tela de juicio lo que el Ministerio diga. Lo que decimos es que la afectación que esto está produciendo en el territorio, en San Esteban, en la comarca y en Soria, es importante y, por lo tanto, no podemos escatimar ningún esfuerzo para acometer y tener las posibilidades de comunicación que este puente provisional da. Y, por lo tanto, ante todo el escenario complejo que hay encima de la mesa, creemos que es más adecuado proporcionar esa vía que dejar de proporcionarla. En todo caso, por complementar lo que ha dicho el consejero, lo que finaliza en las próximas fechas es una primera fase. Eso es. Con lo cual se anuncia una segunda fase que, naturalmente, en los términos en que coincida las obras con el uso del antiguo puente, pues puede tener alguna limitación en el uso que se venía efectuando hasta ese momento y que podría afectar a la conectividad y el acceso a algunos servicios públicos que presta la Junta de Castilla y León. Hola, buenos días. El portavoz, bueno, usted estuvo ayer presente en la reunión con los partidos. Sí. Quería saber cómo transcurrió esa reunión, qué sensaciones hubo, si vio predisposición a los pactos, acuerdos, porque es verdad que luego cuando hablaron los distintos partidos, pues bueno, había un poco de todo. Y también una opinión de ese viaje de esta semana del presidente del Gobierno a China, si cree que beneficia, perjudica a Castilla y León esa apuesta por abrir nuevos mercados o si en este contexto arancelario con Estados Unidos no era la mejor opción. Gracias. Sí, las reuniones de ayer yo creo que fueron útiles porque buscábamos varias cuestiones o varios objetivos, reflejar la unidad de acción en torno a un problema muy relevante al que se van a enfrentar las empresas y, por tanto, los trabajadores de esta comunidad autónoma, el poder participar todos y, por tanto, poner encima de la mesa ideas y propuestas que pudiéramos desarrollar y, en tercer lugar, hubo muchas ofertas de colaboración, fundamentalmente por parte de los sectores productivos, que reflejaron su idea de que no se trata solo de lo que hagamos entre todos, sino de lo que cada uno de nosotros podemos hacer, y tanto las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales, la propia asociación de la empresa familiar, pero luego los clústeres pues pusieron encima de la mesa su voluntad de realizar acciones conjuntamente con la Junta de Castilla y León en este ámbito. Yo creo que fue una reunión positiva desde ese punto de vista, que nos va a ayudar a avanzar en la competitividad de nuestra comunidad autónoma, que son las bases fundamentalmente para poder tener presencia en los mercados internacionales y es lo que ha hecho de Castilla y León una comunidad exportadora, una comunidad con un saldo comercial positivo. Fue, naturalmente, la oferta de colaboración mucho mayor en el caso de los sectores productivos. Los partidos políticos, pues su papel pues siempre tiene un espíritu más de control, como es natural y que nosotros siempre respetamos, pero en todo caso creo que fue una reunión positiva porque permitió intercambiar opiniones, permitió el diálogo y permitió seguir avanzando en una materia sobre la cual el presidente Alfonso Fernández Mañueco tuvo reuniones singulares con cada uno de los partidos políticos y sigue informando y lo seguirá haciendo en el futuro inmediato. Ahora tenemos delante de nosotros 90 días para conocer con algo más de detalle estas decisiones finales, cuáles son los aranceles más definitivos. Naturalmente vivimos una época de incertidumbre, pero es verdad que durante estos 90 días ya hay cosas que sabemos que están encima de la mesa, que es un 10% de arancel con carácter general y un complemento adicional que nos afecta de forma muy especial porque tiene que ver con el sector del automóvil, con el acero y con el aluminio, que son sectores productivos con una importante presencia en nuestra comunidad autónoma. Todas las partes que asistieron a esa reunión reflejaban la voluntad de actuar con prudencia desde el punto de vista de las acciones a realizar, con prudencia desde el punto de vista de la respuesta ante los aranceles y el establecimiento de aranceles por parte de la Unión Europea y prudencia desde el punto de vista del diálogo. Digo esto en relación con la segunda pregunta que usted señalaba, que nos pidieron a las administraciones públicas prudencia y, por tanto, es esto lo que la Junta asume y es como vemos que tendría que haberse actuado por parte del Gobierno, siempre con prudencia y siempre buscando soluciones a los problemas que tenemos ante nosotros. Esta prudencia que nos pidieron también tiene que ver un poco desde el punto de vista de los aranceles que podamos poner como Unión Europea, que naturalmente pues alguna respuesta habrá que dar, pero tener en cuenta
la sensibilidad respecto del impacto que pueda tener en algunos sectores productivos. Se nos dijo claramente por parte de algunos sectores productivos y especialmente en la idea que tenemos de proteger al sector agrícola que este tipo de aranceles de la Unión Europea pues pueden tener, y lo han tenido ya en el pasado, un impacto sobre el coste de los fertilizantes y que no podemos olvidar que de Estados Unidos importamos la mayor parte del maíz y de la soja que llega a la Unión Europea y que es básico para la alimentación animal y, por tanto, los ganaderos se podrían ver perjudicados en función del impacto que alguno de estos aranceles tuviera sobre esos productos. Es muy importante también que salvaguardemos de los aranceles el intercambio de algunos productos de primera necesidad en el ámbito agrícola, pero también del sector farmacéutico. Castilla es la tercera comunidad con más exportaciones y con más sector farmacéutico, pero también importamos productos farmacéuticos importantes del exterior y tendríamos que salvaguardarlo dentro de la filosofía que tenemos, que es que para nosotros lo mejor es el arancel cero, que es la idea que tenemos y es el cauce que ahora se abre para intentar el diálogo y el acuerdo y siempre intentando que la Unión Europea tenga un comportamiento como hasta ahora con una perspectiva global para los 27 países miembros. Sí, prudencia. Sí. Sí, algunos partidos insistieron en la necesidad de que hubiera unos presupuestos para este año, pues con el fin de poder incluir medidas, incluso implementar o meter más dinero. No sé si esto ya está descartado completamente o esa vía todavía se puede explorar. No lo descartamos para nada. Ayer no conseguimos nuevos apoyos al presupuesto porque una cosa es decir que sería bueno tener presupuestos y otra cosa es apoyar los presupuestos y otra cosa es intentar por los partidos políticos no poner condiciones previas a la presentación de estos presupuestos. Pero, en todo caso, nosotros sí podemos asegurar que las medidas que hemos tomado y las que vamos a tomar van a tener encaje presupuestario porque tenemos un horizonte de trabajo. Y lo que es muy importante, que hemos presentado un anteproyecto de presupuestos que nos sirve de referencia de hoja de ruta y que, además, tenemos una situación de solvencia como comunidad autónoma que nos va a poder permitir abordar los nuevos retos en mejores condiciones que otras comunidades. Tengan ustedes en cuenta que Castilla y León ha acabado el año 2024 sin déficit presupuestario, que hemos acabado con menos deuda que la deuda que han tenido el conjunto de las comunidades autónomas en España y que hemos tenido la máxima calificación financiera de solvencia que podemos obtener como comunidad por parte del informe de Moody's. Todo ello lo que nos va a permitir es abordar los retos que tenemos ante nosotros en mejores condiciones que otras administraciones públicas. Cuando tienes un problema, cuando tienes un reto, cuando tienes una dificultad, siempre es mejor hacerlo contando con una solvencia financiera y no teniendo un déficit inicial de partida, y eso es algo que en España podemos decir muy pocas administraciones públicas. Sí, entonces, con esta premisa, no sé si la Junta ya tira la toalla a poder aprobar un presupuesto en 2025, o sea, asume la prórroga. Y, en segundo lugar, ante la fiesta de la comunidad, el próximo 23 de abril, estamos justo a una semana. Ha habido polémicas sobre la financiación de la seguridad y otros asuntos. No sé qué espera de este día de celebración en Villalar y en toda la comunidad. Pues nosotros no hemos tirado la toalla y, por tanto, si consiguiéramos obtener apoyos para el presupuesto, pues sería magnífico. Nosotros lo que no vamos a ceder nunca es el interés general de Castilla y León o condiciones previas que entendemos que van en contra de este interés general. Y sí que hemos venido trabajando porque tenemos un techo de gasto aprobado por las Cortes de Castilla y León, tenemos un anteproyecto de presupuestos elaborado y muy pensado y tenemos una buena situación de solvencia financiera para abordar la situación que tenemos ante nosotros por delante. Pero, naturalmente, si somos capaces de sumar apoyos para aprobar el presupuesto, pues lo aprobaríamos. Pero si se da la circunstancia de que estos apoyos no llegan o estos apoyos se condicionan a la aceptación de algunas condiciones previas que entendemos que no son compatibles con el interés general de Castilla y León, pues naturalmente nosotros estamos con la mano tendida, con la vía del diálogo, siempre con la voluntad de llegar a acuerdos, nunca aceptando imposiciones contrarias al interés general de Castilla y León. ¿Qué esperamos del día 23 de abril? Pues, como usted ha dicho muy bien, es la fiesta de la comunidad y, como cualquier fiesta, lo que esperamos es que los ciudadanos lo disfruten y lo ejerzan en libertad.
Son las dos palabras que quizá deben caracterizar un sentido de la fiesta. El asistir a estas fiestas con ánimo de disfrutarlo, con ánimo de saber que es el día de todos, el día de la comunidad, naturalmente reflexionando sobre el orgullo de ser ciudadano de Castilla y León, sobre la historia que hemos recorrido juntos, que es una historia de la que sentirnos muy orgullosos, pero también sobre nuestro presente, sobre las posibilidades y una reflexión, sin lugar a dudas, que puede ser y puede tener, y lo ha tenido en algunas ocasiones, pues un espíritu de crítica cuando esto sea oportuno por parte de cualquier ciudadano. Y también pues este ánimo de libertad. Cualquier persona de Castilla y León y de fuera de Castilla y León pues lo puede disfrutar siempre desde la libertad, y por eso desde la Junta hemos procurado poner encima de la mesa una oferta para la fiesta muy amplia, que llegue a todas las sensibilidades, a todos los gustos y a todo el territorio. Está pensado para aquellas personas que les gusta la cultura, que les gusta la música, que les gustan los conciertos o que les gusta el deporte y lo que quieren hacer es una marcha de carácter deportivo, o lo que quiere es una amplia concentración en torno a Villalar, y por eso se libera ese día 23 de abril para esa jornada de Villalar, pero también la víspera para actos en todas y cada una de las provincias y además en algunas localidades importantes, como es el caso de Ponferrada, de Miranda de Ebro o de Aranda de Duero, donde queremos también que la fiesta sea de todos y llegue a todo el territorio. Habrán visto ustedes que los grupos elegidos pues son grupos que llegan a todas las sensibilidades para que cualquier ciudadano pueda elegir a aquel que mejor se asemeje o se acomode a sus gustos. Y también hay una presencia muy importante en todas las actuaciones de grupos de Castilla y León. En todos ellos siempre hay grupos de Castilla y León con al menos una hora de actuación, grupos de cada una de las provincias, para reflejar este hecho de identidad que tenemos en Castilla y León, que es un motivo de orgullo de ser de esta tierra, pero también este carácter universal que tenemos y que nos ha hecho compartir nuestra cultura y nuestro idioma con el resto del mundo. También es una buena ocasión para, en torno a la fiesta de la comunidad, reconocer a los mejores de los nuestros. Y se ha convocado estos premios. En esta edición pues también hay una diversidad muy importante de premiados de todo tipo, de todas las edades, porque los hay personas de mucha experiencia, pero los hay jóvenes con una gran trayectoria por delante, de ambos sexos. En fin, una buena representación de nuestra comunidad autónoma, donde venimos a recoger a aquellas personas que han contribuido con su trabajo a hacer más grande nuestra comunidad. Yo creo que es muy variado, una oferta muy amplia para todas las personas que quieran elegir alguna de ellas, y que para que todas y cada una de ellas, desde cualquier punto de Castilla y León, pueda elegir también en libertad de acuerdo con sus gustos. El presidente visitará la campa como cada año, imagino. Pues hay un acto cultural en torno a la jornada de Villalar. Creo que es en la Casa de Cultura, con una serie de actividades que se les comunicará. El presidente pues asistirá a esa actividad y a otras actividades vinculadas a la fiesta, entre ellas, naturalmente, la propia entrega de los premios de Castilla y León, y también por horarios se ha hecho compatible que los ciudadanos no solamente puedan elegir, sino que puedan elegir varias de ellas. Es decir, que personas que quieren en la proximidad de su territorio asistir el día 22 por la noche a un concierto en su localidad, puedan al día siguiente, si lo desean, y desde la libertad, pues acudir a Villalar, porque ninguna de las actuaciones hemos querido que coincidan limitando ese espacio y esa libertad. Y ayer, el año pasado, para ser más exacto, pudimos demostrar que esto fue compatible, donde tuvimos una amplia oferta para todas las personas que quisieron optar por estar en su territorio, pero a su vez la asistencia a la campa de Villalar también fue muy amplia, muy notable, y no se puede decir en modo alguno que las actividades de oferta en todo el territorio que puso en marcha la Junta de Castilla y León limitó la capacidad de atracción que siempre ha tenido la campa para una parte importante de los ciudadanos de Castilla y León. ¿Más preguntas? Vamos entonces a abrir un turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo abrimos en Segovia, con Begoña Rincón, de Segovia Audaz. Cuando quieras, Begoña.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, hablando del Día de la Comunidad de ese 23 de abril, se ven a diario experiencias de personas, bien de Castilla y León o de Madrid, que eligen provincias, por ejemplo, como Segovia para vivir, por cercanía con la capital de España, aunque realmente trabajan en Madrid. De esa manera dicen que se ahorran el alquiler de Madrid, a pesar de los precios de la vivienda en Segovia y de las complicaciones para el viaje en a diario. Sin embargo, mi pregunta es si desde la Junta vislumbran un futuro de Castilla y León y de Segovia como una ciudad dormitorio de Madrid, por decirlo de alguna manera. Y, por otro lado, con fecha de 28 de marzo, se presentó a la Junta un proyecto para crear una línea de tren turístico entre 3 estaciones centenarias de Segovia de ferrocarril, la de Ortigosa de Pestaño, Llanguas de Eresma y Ontanares. La Junta ha valorado, aunque es inicialmente, esa propuesta y qué opinión le merece. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues el futuro que imaginamos para Castilla y León es un futuro desde las raíces que hemos construido como ciudadanos de Castilla y León y nuestro carácter universal, con una cultura y un idioma que ya es universal y que hemos cedido para todo el mundo, pero con esos aspectos que son muy intrínsecos a nuestra comunidad, una comunidad histórica, pero también cultural, una comunidad donde hemos tenido y tenemos algunas de las mejores universidades y la primera de las que se ha constituido en el conjunto de España, donde la innovación es una forma de entender la vida, donde tenemos, sin lugar a dudas, pues un nivel de calidad de vida alto, unos servicios públicos muy elevados en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales. Esta es la Castilla y León que imaginamos. Desde el punto de vista de nuestro modo de vida, estamos desarrollando los sectores productivos, una comunidad muy diversificada en lo económico, con un gran peso de lo industrial, liderando importantes sectores dentro del contexto nacional, donde la calidad de nuestros productos tenga presencia en los principales mercados, en las principales estanterías, en las principales mesas de todo el mundo, donde lideramos las energías renovables y donde desarrollamos polígonos empresariales de gran calidad. En el caso concreto de Segovia, pues coinciden en el tiempo las inversiones en torno al polígono de Los Hitales en Bernuy de Porreros por parte de la Junta de Castilla y León, el proyecto del nuevo polígono de Abades o el plan territorial de Segovia. Y esto, a su vez, es compatible, el que tengamos más empleo, más crecimiento económico y más exportaciones en Castilla y León, con que haya personas que, sin trabajar en Castilla y León, decidan vivir en Castilla y León. Este es un lugar muy bueno para vivir, donde, sin lugar a dudas, la vivienda es más barata que en la media española, es más accesible la calidad de vida, donde en general la inflación es más baja y, por tanto, los precios de todos los productos pues son más accesibles para un sueldo como el que se tiene de media en el conjunto nacional, donde el transporte e ir andando a los lugares es algo propio de nuestra tierra y todavía se va a ver más desarrollado con esta gratuidad del transporte, competencia de la Junta de Castilla y León. Tenemos un medio ambiente y una naturaleza envidiable que es muy atractivo para muchas personas que deciden vivir en nuestra tierra, y unas ciudades de un tamaño medio e intermedio que, sin lugar a dudas, permite este desarrollo de una vida pues más humanizada que en otros territorios. Si a eso unimos que las personas de Castilla y León pues acceden a la mejor educación de España, al mejor sistema de dependencia de España y a una de las mejores sanidades de España, en concreto la segunda con mejor valoración de toda España, pues es natural que muchas personas pues puedan optar por ello. Nosotros, el modelo que pensamos es un modelo de trabajar y vivir en Castilla y León, pero aquellas personas que solo deciden vivir en Castilla y León pues son muy bienvenidas también, y es natural que en Segovia, pues con su cercanía a Madrid, se aprovechen más que en otros lugares. Sí. Faltaba una parte del... Ay, sí, perdón. Las 3 estaciones que usted me comenta son propiedad de Adif, del Ente Público de Infraestructuras Ferroviarias. Naturalmente, nosotros no podemos actuar en una infraestructura que no sea nuestra, pero si Adif pues necesitara del apoyo, la colaboración o el trabajo de la Junta de Castilla y León para este proyecto, pues va a contar con nosotros y estamos dispuestos a escuchar la iniciativa y a escuchar también a Adif los planes que tiene en torno a estas 3 estaciones que son de su titularidad, de su propiedad, y, por tanto, que podamos colaborar en iniciativas como esta, que siempre son bienvenidas. Tenemos en León un jueves más a Carlos Domínguez, de León, cuando quieras. Adelante, buenos días. Hola, buenos días.
Un par de preguntas para el consejero de Medio Ambiente. Una por aclarar en la nueva normativa de Policía Local de Coordinación. Policía Local. Me ha parecido entenderle, no sé si estoy en lo correcto, que la Junta de Castilla y León tendría capacidad de poner en marcha sanciones a los miembros, entiendo, de estos cuerpos municipales. No sé si es correcto y si además si es novedad, por aclarar un poco estos términos. Y también respecto a una pregunta que le ha hecho la compañera y que me ha dado la sensación de que no ha quedado del todo satisfecha la respuesta, la pregunta sería muy sencilla. Si la Junta de Castilla y León tiene previsto en algún momento construir una incineradora de residuos en la comunidad autónoma, independientemente de la ubicación, si es un proyecto que la Junta va a poner en marcha. Y al portavoz quería transmitirle una pregunta respecto a una decisión que se ha anunciado en el Gobierno de Asturias esta semana, de poner en marcha para el próximo curso la total gratuidad de los estudios en la universidad pública de la Comunidad de Asturias, en el Principado, de la primera matrícula, por supuesto, y también en virtud de los resultados académicos, incluso de las sucesivas. Mi pregunta es si la Junta de Castilla y León estaría en el planteamiento de pensar en una fórmula similar. Me va a contestar que ha habido sucesivas rebajas de tasas universitarias, también es cierto que lo son solo de la primera matrícula. Entonces, si habría capacidad, si se sopesa por parte del Gobierno de Castilla y León esa posible gratuidad total en las universidades públicas, en las 4 universidades que existen en Castilla y León ahora mismo. Muchas gracias. ¿Empiezas tú o yo? Sí, puedo empezar yo. Bien. Respecto a la primera cuestión, la Junta de Castilla y León no tiene competencia por sí para sancionar a un policía local. Lo que prevé la ley es la posibilidad de que quien tiene competencia, que son los ayuntamientos en su autonomía competencial y, por tanto, son los titulares de la competencia, la tramitación de un expediente sancionador pueda, en virtud de convenio, ser realizada por la Junta de Castilla y León. Al igual que los procesos selectivos, no es una competencia de la Junta de Castilla y León, pero sí se prevé que, por convenio, puedan ceder la tramitación de ese proceso selectivo a la Junta de Castilla y León. Por tanto, no hay una competencia originaria de oficio de la Junta de Castilla y León en materia sancionadora, lo que sí hay la posibilidad de, vía convenio, el concreto proceso administrativo que se ponga en marcha por parte de los ayuntamientos, vía ese convenio, lo pueda tramitar la Junta de Castilla y León. Respecto a la segunda parte, bueno, yo creo que me he pronunciado con claridad. Nosotros estamos al servicio de las administraciones titulares de la competencia en materia de residuos y haremos aquello que ellas consideran que tenemos que hacer para el cumplimiento de sus obligaciones legales y, por lo tanto, estaremos a su lado para todo lo que haya que hacer al respecto. En relación con la pregunta que hacía de las universidades, y veo que usted conoce bien la política de la Junta de Castilla y León y, por tanto, tenemos una cierta coherencia y una cierta previsibilidad, que en estos tiempos es muy importante, tiempos de tanta incertidumbre. Nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo muy relevante en los últimos años para bajar las tasas y lo seguiremos haciendo. Además, en un contexto de inflación como el que hemos vivido, la bajada de tasas es una doble bajada. Primero, porque se ha reducido el precio de la tasa y, en segundo lugar, porque al no haberse subido, lógicamente en términos reales respecto a la inflación, es una nueva bajada. Yo respeto las prioridades que pueda tener cualquier comunidad autónoma. Yo le digo las 3 prioridades que tenemos nosotros en materia universitaria. Primero es la atracción de alumnos. Queremos tener universidades con capacidad de atraer alumnos del conjunto de España y esto es muy importante en este momento porque casi todas las comunidades autónomas tienen ya un buen mapa de universidades y que seamos en Castilla y León la segunda comunidad autónoma de España con más atracción de alumnos que no proceden de su comunidad, eso dice mucho en favor de las universidades que tenemos en Castilla y León, que tienen esta capacidad no solamente de fijar alumnos de Castilla y León, sino también de traer alumnos. El segundo es la calidad. Queremos universidades públicas que ofrezcan títulos de mucha calidad, que garantice la empleabilidad de las personas que allí se van formando y partimos de un elemento muy importante que es que los jóvenes que llegan a la universidad llegan con una formación en el ámbito no universitario que es la mejor de toda España. El sistema educativo de Castilla y León es el mejor de toda España y las personas que llegan a la universidad parten de esta ventaja y, por tanto, desde ese punto de vista es más fácil seguir una educación de calidad. Y lo tercero es ir extendiendo desde el diálogo y el consenso las titulaciones en las universidades de nuestra comunidad. Es lo que se ha hecho por parte del presidente de la Junta de Castilla y León al asumir
el liderazgo en esta materia al convocar a los rectores de las universidades públicas y al alcanzar un acuerdo entre las 4 sobre la extensión de los nuevos títulos académicos y cuál va a corresponder a cada uno de ellos, que va a permitir, por ejemplo, que la Universidad de León o la de Burgos tengan una nueva facultad de medicina, que la Universidad de Salamanca tenga una nueva facultad de veterinaria o que la Universidad de Valladolid tenga una nueva facultad de farmacia. Pues terminamos este turno. Ah, sí, perdón. Sí, yo, si me permites, portavoz, hemos hablado de lobo, ¿no? Y hablamos de que existían pasos que dar. Yo pensé que no llegaríamos a tiempo de que hubiera un pronunciamiento, pero ha habido un pronunciamiento del Consejo de la Unión Europea hoy, hace unos minutos, que ha venido a ratificar la propuesta de la Comisión Europea de desclasificar el lobo como de estrictamente protegido a protegido. Si recordamos, el Comité Permanente de Berna decidió que se hiciera ese cambio. La Comisión Europea, que es el Ejecutivo Europeo, hizo la propuesta a los colegisladores para que llevaran esa decisión a la Directiva Hábitats, que es cambiar los anexos y que el lobo pase al anexo de simple protección y no de protección estricta. Y eso lo tienen que hacer 2 órganos, que son los colegisladores, que son el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que es la representación de los Estados a través de sus ministros. Hoy ha tomado ese Consejo de la Unión Europea la decisión de ratificar y aceptar la propuesta de la Comisión Europea, por lo tanto, un paso más que se da en ese calendario que creemos inexorable, en el que toda Europa el lobo vaya a poder ser gestionado por las administraciones públicas de forma responsable, como lo venía haciendo la Junta de Castilla y León, hasta que el Gobierno de España en el año 21 lo impidió, y se ve que con poca fortuna, habida cuenta del contexto europeo y de la propia decisión de las Cortes españolas en la Ley de Desperdicio Alimentario y sus decisiones adicionales a la misma. Sí. Sobre este... Tenemos un nuevo turno. Un nuevo turno, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. ¿Esto qué supone? Este paso dado por la Unión Europea, ¿qué supone para Castilla y León? ¿Que ya hay libertad supone algo muy importante. Al sur del Duero no podemos gestionar la especie porque lo impide la Directiva Europea Hábitats, que va a ser modificada. Y yo decía que había unos pasos que tomar en Europa para la modificación de la directiva. Este es un paso muy importante, porque uno de los 2 órganos que tiene que pronunciarse, que es el Consejo de la Unión Europea, ya se ha pronunciado aceptando y ratificando la petición del Consejo. O sea que, tras la intervención del Parlamento Europeo, la Directiva Hábitats va a ser modificada y llegaremos a esa única gestión, a única naturaleza jurídica del lobo en Castilla y León, que es de ser gestionable, simplemente protegido y gestionable. Y hay que pensar que al sur del río Duero la Junta nunca gestionó el lobo, porque está estrictamente protegido por la Directiva Hábitats desde el año 92, con lo cual conseguimos liberar lo que hizo el Gobierno de España al norte, volviendo a recuperar, a tener la gestión, y tener por primera vez la gestión al sur tras los numerosos esfuerzos que hemos hecho en comunidades autónomas en Europa y que han llevado a este éxito. Éxito, primero, para la conservación de la especie, que está en buenas manos en la Junta de Castilla y León, y éxito también para la tranquilidad de los ganaderos. ¿Faltaría el Parlamento Europeo, deduzco, o no? Falta el Parlamento Europeo. Faltaría el Parlamento. Pero ya se pronunció en su momento, precisamente en este sentido, hace 1 año y pico, con lo cual todo parece indicar que el éxito está asegurado. Vamos a dar paso ahora a Soria para que se pueda completar ese turno provincial. Siento, porque pensé que habían acabado los compañeros de fuera. No pasa Siento nada. haber interrumpido. No pasa nada. Vamos con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. La red ha presentado un informe en el que aseguran que entre el 20 y el 30% de los trabajadores actuales en Soria están próximos a su jubilación. Esto se combina con la dificultad para reemplazar a estos trabajadores, con lo que esta entidad urge a buscar soluciones estructurales para garantizar el relevo generacional y cubrir las necesidades del mercado laboral. Han presentado este informe a Migraciones, pero me gustaría saber si la Junta de Castilla y León está teniendo en cuenta esta situación en sus políticas de empleo. Y luego, en segundo lugar, el Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el Real Decreto que regula los comedores escolares y, entre otras medidas, prohíbe servir bebidas azucaradas y bollerías en estos centros. No sé si esta nueva norma va a suponer cambios importantes en Castilla y León y cómo se va a afrontar. Muchas gracias.
Pues gracias a ti, Encarna. En relación con el relevo generacional, es verdad que Castilla y León se enfrenta ya a puestos de trabajo que no están siendo cubiertos como consecuencia del incremento del empleo y del aumento de los afiliados a la Seguridad Social en los últimos años. Pues hay determinados puestos de trabajo que se ofrecen por parte de las empresas que no están siendo cubiertos, y esto va a ocurrir todavía más en el futuro porque las expectativas de crecimiento de nuestra comunidad pues son elevadas, aprovechando las condiciones del territorio, las ventajas en oferta de suelo empresarial, las posibilidades que tenemos de mejores acceso a la vivienda, la formación de los trabajadores, son algunos factores que están determinando este crecimiento y, por tanto, esta necesidad de ir trabajando en buscar fórmulas para cubrir estos puestos que no se pueden cubrir. Usted hablaba del relevo generacional y el presidente de la Junta de Castilla y León, con motivo del debate del Estado de la Comunidad, pues anunciaba nuevas medidas específicas para favorecer el relevo generacional, porque estamos viendo que en el caso de los autónomos o del comercio, determinadas actividades productivas que son rentables pues no encuentran el relevo por parte de la propia familia, de los hijos que se dedican a otras cosas. Y nosotros lo que hemos pensado y lo que planteó el presidente de la Junta de Castilla y León en el debate es crear líneas de ayuda específicas para favorecer el relevo generacional, fundamentalmente en el caso de los autónomos y en el caso del sector comercial, para que aquellos sectores productivos, aquellos negocios, aquellas actividades que son rentables, que son viables, pues podamos evitar que se cierren simplemente porque no hay un hijo, no hay un joven que coja el testigo para mantener la actividad. Es un tema que nos preocupa, que veo que también inciden en ello pues diversos informes de carácter internacional, y nosotros estamos haciendo ese hincapié. Si se dan cuenta, justo en esta rueda de prensa pues van saliendo varios temas de los cuales el presidente fue planteando en el debate del Estado de la Comunidad, con lo cual, cuando a veces se plantea esta idea de la utilidad del propio debate, pues fue útil en la medida en que vemos que en el día a día estas preguntas, estas cuestiones tienen que ver con temas que luego se vienen planteando. La ley de policías locales era un compromiso que se ha asumido y se ha aprobado hoy. Una compañera suya hablaba de la importancia de las conexiones del transporte y esa gratuidad que podemos hacer en el transporte en Castilla y León, y ahora hablamos de estas medidas del apoyo generacional, que es una prioridad para nosotros, sin perjuicio de otras que podamos desarrollar y que tengan que ver con este tema que nos preocupa, que es que nos vamos a encontrar en muchos ámbitos territoriales con puestos de trabajo que están ofertados por parte de las empresas y que no se pueden cubrir. Y esto tiene un problema para la capacidad de crecimiento de muchas empresas que quisieran crecer, quisieran invertir, quisieran ganar tamaño y no pueden tenerlo por falta de personas que ocupen estos empleos. La segunda cuestión es la de los comedores escolares. Nosotros tenemos en Castilla y León una dedicación especial por la salud de la alimentación que se ofrece en los comedores escolares, y en parte también por esta oferta de gran calidad que tenemos en el sector agroalimentario de Castilla y León. En Castilla y León tenemos a día de hoy 538 comedores escolares. Cada día en Castilla y León comen en estos comedores escolares 51.600 alumnos, de los cuales 31.000 lo hacen con algún tipo de beca comedor, el 60%. El 60% tienen beca comedor. En la media española solo el 35% de los alumnos de España tienen beca comedor. En Castilla y León es el 60%. Y además la mayor parte de ellos gratis. La beca llega a la gratuidad total porque el 52% de los alumnos comen gratis como consecuencia de esta beca comedor. El resto, que son los menos, el precio del menú son 4,5 euros frente al precio medio de España, que son 5 euros. Por tanto, en Castilla y León es a su vez más barato que el conjunto nacional. Nuestra calidad se basa en dos aspectos. En primero, en la variedad del menú, como consecuencia de determinadas intolerancias y otras cuestiones que afectan a los alumnos. Preparamos todos los días para esos 51.600 alumnos un total de 50 menús diferentes, hechos por diferentes nutricionistas, porque hay personas que pueden tener alguna intolerancia al gluten o a algún otro tipo de producto y requieren de algún tipo de menú específico, y nos lleva a hacer 50 menús
diferentes y en todas nuestras líneas de trabajo están siempre la oferta de raciones de pescado, de carne y de legumbre, con un número de oferta determinada todas las semanas, y la prohibición de ofrecer en estos menús bollerías, productos, bollería industrial, productos ultraprocesados o productos con azúcares añadidos. Por tanto, nosotros ya esto es algo que veníamos desarrollando y que estos datos que les ofrezco van en esa dirección de facilitar una alimentación saludable, adaptada a las condiciones de intolerancia de cada uno de los alumnos, llegando todos los días a casi 52.000 alumnos en nuestros comedores escolares, con un porcentaje de beca o gratuidad que casi duplica la media española y con un precio para aquellos que tienen que pagar que es muy inferior a la media nacional. ¿No tienen que hacer ningún tipo de adaptación? No sé si me ha parecido leer que también había que hacer algún menú específico en función de la religión. No sé si lo he entendido bien. No sé si esto ya se está cumpliendo en Castilla y León y, en todo caso, si quedaría algún flequito por ahí. Nosotros tenemos 50 menús diferentes. Evidentemente, entre esos menús pueden tener relación con algún tipo de intolerancia alimentaria, con algún tipo de aspectos vinculados a enfermedades o de salud de algún alumno, o también con algún tipo de creencia de cualquier naturaleza que podamos encajar dentro de estos menús. Naturalmente, cuando tengamos el contenido de la ley lo examinaremos, pero el que tengamos estos nutricionistas al servicio de los comedores escolares nos permite abordar estos 50 menús, que creemos que es una variedad suficiente para todas las circunstancias y para todas las necesidades que además hemos venido adaptando en Castilla y León en función de las condiciones. No solamente es que damos cada día 51.600 comidas, es que hay 50 menús diferentes en función de las circunstancias o las condiciones de los alumnos. Sí. Una cosa sobre todos estos pronunciamientos quedan todos a expensa del informe que tiene remitido el Gobierno. No tiene ninguna aplicación práctica aquí, mientras no manden el informe de las poblaciones del lobo y la Comisión modifique la directiva de vida. Bien, a ver, es complejo. Al sur del Duero, hasta que no haya una modificación de la directiva Hábitats, no hay nada que hacer, con informe seccional o sin informe seccional. Por lo tanto, esa modificación es muy importante. ¿Quién modifica? Los colegisladores, que es el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento. El Consejo de la Unión Europea ya se ha pronunciado hoy, diciendo sí, modificación. Falta el pronunciamiento del Parlamento y en las próximas semanas, ya no sé si me atrevería a decir ya meses, se producirá esa modificación. Y ahí habrá ya una liberación del sur respecto a poder ser gestionada la especie por la Junta de Castilla y León. Y luego, el informe seccional afecta a ambas partes de Castilla y León, porque mientras no se determine ante la Unión Europea que el estado de conservación es favorable, que lo es, lo era en el 2019, cuando el Gobierno de España dijo que no, ya lo era, hasta que eso no se produzca, no va a poder realizarse una regulación integral de cupos o lugares donde haya que actuar para disminuir la densidad del lobo. Hasta que eso se produzca, haremos alguna acción individual excepcional, que estamos ya configurando para hacer controles allí donde, de forma muy excepcional, de individuos, allí donde sea especialmente dañoso el lobo a la ganadería. Por lo tanto, estamos efectivamente esperando los dos pasos que faltan, que es modificación de la directiva con pronunciamiento del Parlamento, informe seccional que nos hemos asegurado de que pase por comisión, por conferencia sectorial con la intervención de las comunidades autónomas, y cuando eso esté hecho estaremos plenamente libres de la gestión de la especie, que eso va a ser en los próximos meses, pocos, esperamos. Entonces ahí es cuando habrá ya los cupos. Ahí es cuando se determinará el modelo de gestión, donde efectivamente ya no será una actuación excepcional de actuaciones singulares, sino determinación de densidades allí donde los daños sean intensos y buscar ese equilibrio que teníamos en su momento hasta el año 21 y que nunca hemos tenido al sur del Duero por la directiva Hábitats, y ahora sí lo vamos a tener. Por tanto, es un año muy importante en esta materia y estamos con los últimos pasos. ¿Y un pronunciamiento del Parlamento sin la modificación de la directiva de vida? Perdón.
No. Aquí hay que modificar la directiva. Todo. O sea, que la posición del Parlamento es el legislador, colegislador con el Consejo de la Unión Europea. Tiene que pronunciarse acordando la modificación de la directiva en cuanto a los anexos. Por tanto, es que el Parlamento ya se pronunció a favor de lo que se está haciendo, pero se pronunció porque la iniciativa de todo esto tenía que tenerlo el Comité Permanente del Convenio de Berna. Y así se han sucedido los pasos. Comité Permanente del Convenio de Berna a finales del año anterior, propuesta de la Comisión Europea, que es el Ejecutivo Europeo, al Parlamento y al Consejo de la Unión Europea, que hoy se ha pronunciado diciendo modifíquese. Hoy el Consejo ha dicho de acuerdo, ratifico, falta Parlamento y modificación de la directiva y al diario oficial de la Unión Europea. Y ahí tendremos ya finalizados los pasos muy importantes e históricos en esta materia. Lo que sí había entendido yo, lo digo porque tampoco es bueno para que ellos lo tengan ya sabido también, es que cuando se cambió en el Congreso y en el Senado la normativa nacional, habilitaba la posibilidad de la abertura no solamente para el norte del Duero, sino si se producía el cambio europeo al sur del Duero, lo que no haría necesario un cambio nuevo en el Congreso para esta finalidad, sino que sería ya acogido por ese cambio en el que tú estuviste presente. Ya lo dije antes, que automáticamente una disposición general dice que cuando la Unión Europea tome esa decisión al sur, sale automáticamente el lobo del Léspere al sur del Duero. Por lo tanto, ya no tiene que haber ningún movimiento del Gobierno de España. Un Gobierno de España que no ha facilitado esta cuestión, porque ha estado en Europa en contra de esta posibilidad y parece ser que hoy pues se ha abstenido en una postura, digamos, de no colaborar de forma proactiva en ese cambio. Pero, en definitiva, la Unión Europea lo ha tenido claro. Los países, el Convenio de Berna, hay que tener en cuenta que no solo es la Unión Europea, son 50 países. Por lo tanto, creo que la ola europea a favor del equilibrio que nosotros siempre hemos defendido ha sido imparable. ¿Más preguntas? Pues es todo. Gracias. Muchas gracias.